Bien, guten Tag. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase de idioma alemán. Bueno, estamos a las puertas de una nueva semana, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a un nuevo versículo. En este caso, nos toca leer Mateo siempre en el capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 6. Seguiríamos dentro de Mateo 6 y en este caso vamos a ir al versículo 18. En el caso del número 18. En alemán suena como accent. Accent. Vendría siendo 18. En Mateus 6 Accent, o como hemos visto también que el nombre de Mateo se puede decir como Mateus 6 Accent. Cualquiera de las dos pronunciaciones sería válida. Con este versículo terminamos esta parte que ha estado hablándonos respecto de lo que vendría siendo Jesús y el ayuno, ¿verdad? Donde Jesús se tomó un tiempo para hablar acerca de el Fastat, como lo hemos visto en alemán, ¿verdad? Hemos visto que ese es el nombre para el ayuno, Fastat. En este versículo cierra Jesús la idea que ha venido trayendo respecto de cómo no ayunar y cómo ayunar, porque recordaremos que los primeros versículos eran respecto a lo que no se debía de hacer. El segundo era respecto a cómo hacerlo. Y este es el cierre de ello. Ahora, vamos a revisarlo en alemán. Vamos a irlo viendo, pero vamos a dejar la pronunciación quizás para la siguiente clase. Lo que vamos a aprender hoy a pronunciar va a ser la parte, digamos, de lo que vendría siendo la frase de esta semana. Pero antes de ir a la frase, debemos de ver lo que vendría siendo la pronunciación. Entonces les decía que este lo vamos a ver como Mateo 6 Akzent. Mateo 6 Akzent. Y en este caso tenemos que comienza con Admit nicht die Leute fasten bemerken. Esa sería la primera parte. Admit nicht die Leute fasten bemerken. Luego nos dice, Sande dein Vater der Verborgen. Siguiente parte. Luego nos dice, und dein Vater der in das Verborgen sieht. Der es dia etlich vergelten. Eso vendría siendo este versículo. Ahora bien, dice prácticamente casi lo mismo que en otros idiomas, no hay mucho cambio. De la primera parte, admit nicht, vendría siendo como de esta forma, ¿verdad? O así mismo. Luego nos dice, Leute fasten bemerken, asimismo, tienen que ayunar, ¿verdad? Sin que los hombres los vean, o sea, que si los hombres se den cuenta. Pero la parte que nos va a interesar el día de ahora es como la frase que viene a partir de esta parte de acá, en donde encontramos der in das. There in das, eso lo vamos a leer casi igual como está aquí. There in das. Esta palabra es la que vamos a cambiarla un poco porque como es de las que comienza con V, la vamos a cambiar como por F. Y si se fijan, viene miren, se va a venir acá solo con un ligero cambio. De hecho, esta palabra tiene que ver con el secreto o lo que está en oculto. Por lo menos en alemán puede tener esas dos connotaciones. Es decir, la palabra en cuestión, que es verborgen, que es esta de acá, verborgen, vendría siendo lo oculto, lo que está en oculto o lo que está en lo secreto. Podríamos verla de esas dos maneras. Entonces, nótese que esta tiene un leve cambio, acá donde la vamos a ver en el versículo, en la palabra del versículo. Es la misma raíz, pero con un leve cambio. El cambio es debido a la conjugación, ¿vea? Porque lo que vamos a practicar hoy es esto que está acá. Entonces, quizás lo voy a poner aquí más arribita para que sea más claro. Tenemos tenemos también lo que es zit, tenemos im, y tenemos ver, lo vemos como ver, vea, pero esto se va a leer como ver, vea.
Ya lo voy a explicar en cuanto a la transliteración. Estas serían las palabras que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo las vamos a transliterar para poderlas pronunciar? Bueno, como estamos estudiando las transliteraciones y estamos estudiando la IPA, ya hemos visto algunas ventajas de cada uno de los sistemas. Decíamos que la transliteración, por lo menos para nosotros que somos hablantes del español, resulta más sencillo porque es como ponérnoslo en español, ¿verdad? Y leerlo así. Sin embargo, puede ser que algunas palabras no lleguemos a el sonido exacto, porque es una aproximado. Entonces, si lo dejamos transliterado, esta primera va a sonar igual como una ER, ya, digámoslo así. Aunque tiene que ser una E abierta, pero se parece a la E del español, ¿verdad? Que es más cerrada, pero esa es un poquito más abierta. Y suena esa E. Luego, esta palabra, ¿verdad? Vamos a pronunciarla fácilmente como zit, así, pero vibrante, esa Z, ¿verdad? Decíamos, esta es una S vibrante realmente. Nosotros la vemos como una Z escrita, pero en el sonido no es una Z, es una zit, zit, zit. No es lo mismo decir sit a decir zit, zit. O sea, hay un cambio entre las dos en términos de que en una solo estamos sacando el aire así en la S y en la otra estamos haciendo que el aire haga vibrar nuestras cuerdas vocales. Entonces, zit, zit. Nótese que es muy diferente a decirlo como zit. Vean la diferencia entre decir erzit y decir erzit. Hay diferencia en esta pronunciación de de esta Z. Luego vamos a ir con esta que va a sonar pues como en el español, como im. O sea, esta de acá y esta de acá tienen un sonido bien similar al español, casi como leerla en español. Esta sí, ¿verdad? Es de tomar en cuenta que todo esto se convierte en una I nada más, esta se convierte en una S vibrante y la T. Y ahora esta palabra que es lo secreto. Si ustedes se fijan en el resto de idiomas, en el español, en el inglés, en el francés y en el portugués, en todos esos idiomas se parece el vocablo, porque es un vocablo que viene del latín para esos idiomas. Pero obviamente en el alemán, en el Deutsch, esta no se vio influenciado por el lado del latín. Esto viene del germano, ¿verdad? Y por eso es que es bastante diferente el término que vamos a utilizar. Entonces, esta palabra, las palabras que comienzan con V, ¿verdad? Debemos tener cuidado porque en la mayoría de veces las vamos a pronunciar con una F. Hay varias palabras que comienzan con V, pero que en alemán, Deutsch, se pronuncia con F. Entonces, vamos a poner acá lo que sería una F y aquí sí ocurre algo bien peculiar. Eh, He escuchado muchas veces, o quizás la tendencia es pensar que el alemán es un idioma en donde la R es fuerte y se pronuncia mucho, pero en realidad no es así. O sea, la R sí se utiliza en el alemán, pero no con esa frecuencia que se piensa. De hecho, si fuésemos a pensar en un idioma que está plagado del sonido de una R, no es el alemán, es más bien el ruso. De hecho, el nombre de Rusia o el término ruso, Rusia, proviene de eso, del uso de la R, de ese sonido R, que los alemanes no lo tienen muy marcado. Los alemanes sí usan la R, pero en la mayoría de palabras vamos a ir viendo que usan más la R francesa y a veces otra R que es como la R suave nuestra. Pero, por ejemplo, esto no vamos a leerlo como ver, sino que lo vamos a leer como una F, E y una A, aunque ese no es un sonido de A puro, sino que es otra A diferente, es una A que tiene una especie, se le llama como una A retrofleja, es decir, que mezcla un poquito como de la terminación de la R junto a la A, pero como no estamos viendo la IPA, no podemos destacar cómo es eso.
lo que estamos haciendo es transliterándola. Entonces, ese es el principal problema de cuando transliteramos las palabras, que no vemos, mejor dicho, el sonido exacto. Entonces, vamos a dejarlo que lo más cercano a esa pronunciación es decir algo como vea, pero no es la A normal, es una A diferente. Es como una A, digámosla como ronca, no es como la A así, sino vea, vea. No es como cuando nosotros decimos fea, sino vea, vea, con una A diferente, con una diferente tonalidad. La siguiente parte, porque esa palabra es bisílaba, o sea, la primera sílaba es esto que está acá, y aunque fuese creerlo, pero todo esto va a ser una sílaba. Todo eso va a ser una sílaba. Entonces, la siguiente sílaba de esta palabra es con una B. Vamos a decir que con una O, aunque no es como bo, no es así redonda, sino es como bo, bo. Y luego vamos a meter acá un sonido, digamos, de una R, pero de la R francesa. Entonces, la R francesa se nos dice, mire, ustedes como hispanohablantes, lo más cercano a una ugh, ugh, es una J, es como que quieren decir una J, como J o J, J, es lo más cercano. Entonces aquí nos va a quedar algo como, digámoslo, como boj, boj. Y luego vamos a sonar una G, una N y una E. ¿Cómo es eso? Porque aquí es donde nos confundimos. Realmente si usted dice gen, o sea, suena como una E en medio. Si usted se fija, la G con la N hemos dicho que la N, cuando gesticulamos la N es un sonido en, en, en. Pareciera que sacamos una E para hacer la N. O sea, la N lleva como ese sonido como que ahí tuviera ya una E. Bien, entonces, es de allí donde el alemán muchas veces en estas que son así, que lleva la G, la N y la G, la E y la N, vamos a ver frecuentemente que como que la E se pierde en el sonido. Se nos dice no hay que pronunciarla porque prácticamente está aquí en la N. Bien. Entonces, aunque esa palabra se ve así toda complicada en el alemán, su sonido es muy fácil, porque solo debemos decir verbocken, verbocken, verbocken. Entonces, nótese cómo se pierde el sonido de la R, porque es reemplazada por una R francesa o la R gutural, como se le suele llamar también, o R uvular. Tiene diversos nombres, pero es lo mismo. Entonces, vamos a practicar ahorita con la frase de esta semana. Van a ir encendiendo sus micrófonos y vamos a pronunciar zit im Verborgene. Zit im Verborgene. Borgene. Bien. Voy a escuchar primero a Adriana Belén. Ben Sim in Borgen. Otra vez, Belén. Hágame otra vez. Ben him in Borgen. Hagámoslo juntos, porque hay una palabra que no se la escucho muy bien. Diga conmigo, Er zit, sips im, in wer, fair wer. fair Ok, ahora digamos la completa. Verborgnen, fair Borgen. verborgnen. Fair Borgen. Ok, bien, gracias. Danke, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Sonia. Adelante, Sonia. Ok. Er zit in perdón. Ese sería, fíjese que en esto tengo una duda. La F, yo no sé si será pues sí, porque no estamos frente a frente, ¿verdad? Se le escuchó como una B, pero sería como una F. Es una F la que hay que hacer en esas palabras. Así es. Es Ah, va, correcto. va. Entonces sería Er zit in Ver, Verborgen. Ok, correcto. Verborgnen. Bien, gracias, Sonia.
Danke. Fíjense que aprovechando voy a explicarles algo, porque quizás esto es una situación que nosotros desconocemos, porque no se nos enseñó, no se nos educó con el alfabeto fonético internacional. Eh, y quizás no es parte de nuestra educación en términos de la lengua. Y desconocemos a veces algunos datos, pero por ejemplo, la V y la F se gesticulan de la misma manera. O sea, la forma en la que nosotros articulamos una V y una F es la misma posición que se usa en la lengua, tanto para sacar una V como una F. Lo que cambia es como el segundo paso. Entonces, ahí es donde le entiendo a Sonia que me dice, mire, a veces la escucho como la escucho como una V, pero en realidad es una F. Lo que sucede es que es la misma posición. Lo que cambia es si hay o no hay vibración. Y de hecho de eso vamos a estar hablando en la clase del día de ahora. Y algunas de estas palabras me van a servir para que nos demos cuenta de que hay pares de consonantes en los idiomas, hay pares de consonantes que se gesticulan en la misma posición. Lo que cambia es cómo hacemos el segundo paso. Entonces, hay muchas que están relacionadas y de eso vamos a hablar en la clase de hoy. Ahora, cerrando entonces con Mateo 6 accent, tendríamos aquí una frase. Esto significa él, es él. Este es el verbo ver en el caso del alemán. Sitz es el verbo, sitz, la pronunciación. Aquí podría decirles yo, miren, entre el inglés y el alemán parece que hay cierta relación entre estos, ¿verdad? Y es directo. Ya, es una relación que hay en esas palabras. Ahí pueden ver que en el resto de idiomas, miren, en español, francés, portugués, la raíz del verbo es bastante parecida. Bien. Pero es claro que esta palabra, el verbo ver, está acá relacionado bastante en lo que vendría siendo el alemán y el inglés. Y ya de ahí, in es para decir en, de aquí sería parecido a eso. Miren, nada más que cambia la M por la N, en el caso del English. Y claro, la palabra que en inglés es secret, de lo secreto, pues aquí es diferente porque esta es más del lado del germán. Bien. Bueno, terminamos con eso y voy a aprovechar quizás algo de lo que está acá eh, para explicar lo siguiente. Eh, Me voy a quedar con un par de palabras de las de aquí, mejor dicho. Voy a quedarme, no, voy a hacer esto más chiquito mejor. No, pero es que sí, se me va a hacer muy cargado. Quizás esta ahorita no, ni esta. Es que estas son bastante parecidas al español, pero sí voy a dejar esas dos y voy a hacerlas un poquito más pequeñitas por acá. Voy a dejar aquí abajo, digamos, las transliteraciones, ¿verdad? Porque esas son las transliteraciones. Pero vamos a necesitar de estas el IPA. Les había dejado un trabajo, recordarán, con algunas palabras, ¿verdad? Que era de ir con estas para que ustedes practicaran un poco lo transliterado y lo que es en el alfabeto fonético internacional. Entonces, vamos a ir ahora a, a Wiktionary y vamos a buscar los IPA de estas dos palabras que vienen del versículo, ¿verdad? Vamos a usar estas ya que las estuvimos practicando hoy. Vamos a buscar primero esta. eh, y vamos a comparar, ¿verdad? Miren, el IPA de esta nos dice que es eso que está acá. Entonces lo vamos a poner aquí para completar. Miren, ahí tendríamos arriba el IPA y abajo la transliteración. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Prácticamente esta, entre la transliteración y el IPA se ven iguales, no tendríamos mayor problemas.
¿verdad? Pero hay alguna información interesante. Por ejemplo, acá nos dicen, miren, esta palabra de zit, es la tercera persona, miren, del singular para el verbo sehen, que sería el verbo mirar o observar, el verbo ver en el caso del alemán. O sea, de aquí viene la raíz. Ahí es donde les digo, si ustedes lo comparan con el inglés, que en inglés es Z con S-E-S-E, se nota pues la relación que hay, ¿verdad? Entre alemán e inglés. Ahora, vamos a la siguiente palabra. Vale. Esta no está transliterada acá. Esa no aparece en la transliteración. Entonces, lo que podemos buscar es esta. Eh, como esa ya es aplicada, ya es conjugada, mejor dicho, para tercera persona. Entonces, de los secretos. Entonces, vamos a quedarnos quizás con esta, pero más o menos nos da casi la misma estructura. Entonces, lo que sucede acá nada más es que se le agrega la E al final, vea, en la que acabamos de estar viendo. Pero quedémonos con esta, hasta allí, digamos, hasta ahí, sin la E, eh, que sería oculto. En ese caso sería oculto. Oculto, secreto, podríamos verlo como oculto, secreto. Entonces quedémonos con eso. Si se fijan, la diferencia, como les repito, es nada más que a esta, miren, se le agrega otra E y otra N. En cambio, esta no la tiene. Esa es toda la diferencia realmente. Así que quedémonos con la que es como la raíz eh, para el ejercicio que vamos a realizar ahora. Entonces, voy a quedarme con esta. Vamos a quitarle esto y digamos que aquí tenemos el IPA que nos dice, miren, estos son los sonidos propios de esa palabra. Bueno, hoy que ya tenemos eso ahí, vamos a utilizar la tabla interactiva. Hay una tabla interactiva de IPA que nos permite ubicar los sonidos, pero nos permite también conocer la pronunciación. Entonces, en primer lugar, vamos con la primera palabra. Bien. La primera palabra, miren, tiene una S que se convierte en Z, en S vibrante, es decir, tendríamos que ir a las consonantes. Dentro de las... Esta tabla, recuerden que es la misma tabla del IPA, nada más que es interactiva. Entonces, esta la encontramos en esta posición, miren. Se conocen a estos como los sonidos alveolares. El alvéolo se encuentra dentro de lo que vendría siendo, o mejor dicho, es la zona que está después de nuestro paladar, ¿verdad? Es toda la parte de arriba. Si eso lo dividimos en partes, el alvéolo es la zona que se encuentra después de los dientes, o sea, acá, donde terminan los dientes y comienza la parte, digamos, como de donde se siente la encía, ese es el alvéolo. Significa que la S y la Z, la lengua se posiciona ahí, como subir la lengua ahí. Ahí es donde se posiciona. ¿Ve? Entonces, es como hacer fuerza con la lengua sobre esa parte, acá. Bien. Y ahí es donde podemos pronunciar la za. Miren, escuchémoslo. Sa, asa, Za, za, za. Bien. El movimiento ese se sube. Y podemos pronunciar la za, za. za, aza, sa, asa, za, aza. Nótese entonces la diferencia entre un sonido que es sin vibración, que es esta, solo dejamos pasar el aire, za, solo dejamos pasar el aire, y este que es vibrante, z, mm, mm, mm. Entonces, ¿en dónde se encuentra eso? En el alvéolo. Para poderlo ubicar mejor, teníamos una imagen, espérame, quiero ver si la tengo acá cargada. Bueno, este es el IP normal, vea, pero
Recuerdo que tenía una imagen. Quiero ver si la tengo todavía aquí abierta. Mm, Bueno, voy a usar esta quizás. Pero estamos hablando que si eh, vamos a gesticular con el alvéolo, es esto de acá. Esto representa los dientes superiores y aquí está el alvéolo. ¿Qué significa? Que la lengua ya tiene todas estas partes. La lengua se va a mover acá, a tocar esta zona. Y luego, pues, si solo sacamos el aire, entonces solo pasa para acá el aire. Pero si hacemos vibrar esto que está acá, esto es nuestras vocal cords, entonces se hace una vibración desde acá para expulsar el aire. Entonces estamos hablando que este punto es donde se debe de gesticular esos dos sonidos, el de la S y el de la Z. Pero repito, esa S y esa Z no es la S y la Z de nuestro alfabeto, es el sonido de una misma S. Una S que se llama vibrante y una S que se llama sin vibración. Entonces, debemos de estar conscientes de eso. Pero notarán que esto viene en par, miren. Significa que esas dos, su posición, la forma en la que usted viene y articula el sonido, es decir, cómo se mueve la lengua, por así decirlo, o en dónde está ubicada la lengua al momento de gesticular esas consonantes, es el mismo punto. Aquí se hace como un encuadre entre lo que viene siendo la posición y la forma de gesticular. Es esto que está acá. Cuando aquí dice fricativo, el sonido fricativo se refiere a que hay algún tipo de fricción o rozamiento con las diversas partes de la boca y la lengua. Ve, entonces, aquí el rozamiento ocurre en el alvéolo. Aquí es donde tenemos esa S y esa Z. Entonces, por eso es que decimos, miren, no es lo mismo decir sit, sit, a decir zit, zit. Porque aquí hacemos la vibración, zit, sit, zit. Hay que ir distinguiendo entre esas palabras, porque, por ejemplo, si yo les escribo esto, miren, no es alemán, es inglés, esto es inglés. Si les escribo esto en inglés tiene casi la misma forma de esto, pero no se hace con el sonido de la z, sino que se haría con un sonido de una S. ¿Ya? Entonces en inglés se dice sit, sit. Y en alemán esta palabra que se parecería mucho, pero lleva un sonido de Z, es zit, zit. Vale. Ahora, la siguiente consonante que se encuentra en esta palabra, de la que suena, ¿ya? Porque la H no suena en esta palabra, o sea, la H solo está ahí escrita, pero no suena. Entonces, esto que está acá, la T, miren, aquí está la T, esta sí suena y la T se encuentra acá. Y miren en dónde se gesticulan, en el mismo punto, en la parte alveolar. O sea, la lengua siempre va a estar ubicada en ese punto. Entonces, todas estas consonantes que están acá, miren, significa que la lengua está ubicada en el alvéolo. ¿Qué es el alvéolo? Es esa parte acá, que está inmediatamente donde terminan nuestros dientes superiores. Ahí se gesticula la T. La T es diferente su forma de gesticular en el sentido de que lo que hacemos es como, tss, tss, tss. O sea, subimos un poquito la lengua y después hacemos como que vamos a hacer como cuando queremos, que casi como con la fuerza cuando se estornuda, pero que en vez de estornudar, digamos, la nariz, sale como aire por la boca. Vea. Tss, tss. Hay que subir la lengüita ahí y después hacerle tss, 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 tss. Es ese movimiento el que debemos de hacer para gesticular la T. Entonces, ahí tendríamos zit, zit, zit. El español es un idioma que las T al final casi no existen.
Las T siempre van adelante o en medio de las palabras, pero nunca suenan al final. Por eso es un sonido al que no estamos acostumbrados, pero debemos de aprender a distinguirlo en los otros idiomas, ¿verdad? Entonces, pero quiero que le vuelen ojo a esto. Miren a la par de quién está la T. Está a la par de una D. Significa que la forma de hacer la T y la D es la misma en términos de la posición, porque se centra en el alvéolo. Pero también el movimiento que vamos a hacer es similar. Nada más que este es vibrante. O sea, este es como tss, tss, y este es como d, tss, tss. De hecho, si las escuchamos, aquí va a decir ta a ta. Y aquí va a decir da a da. Da, a da. Da, a da. Da, a da. Da, a da. Entonces, estas consonantes quiero que vayamos tomando en cuenta que están como relacionadas y muchas están emparejadas. Las que están emparejadas significa que la forma en la que nosotros ponemos o el lugar en donde situamos la lengua es el mismo. Lo que cambia es la ejecución. Los sonidos que están en estas tablas al lado izquierdo, o sea, estos, por ejemplo, todos estos que están aquí a la izquierda, o estos de acá que están a la izquierda, aquí hay otro a la izquierda, van a ver que hay menos a la izquierda. La mayoría de sonidos son a la derecha, vea, pero los que están a la izquierda son sonidos donde no hay vibración, donde lo único que debemos de hacer es inhalar y sacar el aire por la boca, vea, pero con la lengua en la posición adecuada. En cambio, en nosotros no. Y nosotros debemos inhalar y hacer algo como que es donde se activa nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Y permite hacer esa vibración que se transmite a las consonantes que son vibrantes. Entonces, pasando a esta, miren, la V. Les decía, ¿verdad? Que Sonia había hecho una observación importante. Y es porque, miren, la V y la F se generan en la misma zona. Estas se dice que son labiodentales. ¿Qué significa que son labiodentales? Significa que se hacen con el labio inferior y los dientes superiores. Esa es la posición en la cual estos se gesticulan. Aquí digamos que la lengua no hace mucho. Vean, la lengua interviene en los que están para acá. En todos estos la lengua interviene, pero en estos primeros la lengua no interviene. Estos se hacen con los dientes y con el labio, y estos son solo con los labios. Pero estas dos, la F y la V, la posición es la misma. Lo que cambia es si nosotros hacemos vibrar o no vibrar. Es decir, si yo hago la F, miren la posición de la F y de la V es esta. Es así. Rozar nuestro labio inferior con los dientes. Por eso se llaman fricatives. Los sonidos, todos estos que se conocen como fricativos, implica el hecho de esa fricción. O sea, hay fricción entre lo que es alguna parte de nuestra boca. Puede ser la lengua, puede ser los dientes, puede ser los labios, pero hay fricción. Lo que cambia es cómo hacemos esto, porque aquí hacemos para la F, fa, fe, fi, po, pa, la F. En cambio, con la V hacemos vibración. Va, ve, va, de, di, vibración. Escuchemos cómo está acá. Affa, affa, avva, avva, affa, affa, avva, avva. Entonces, aquí es donde vemos de dónde es que sale esta F. Significa que en el alemán, como vamos a estudiar, hay algunas reglas que nos indican que algunas Vs o B labidental, que es el nombre que recibe esta también, se gesticulan con
el sonido sin vibración. ¿Qué corresponde en este caso a un aire? Bien, ya no me va a alcanzar el tiempo y me va a disculpar que la garganta nos está molestando un poquito. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de ahora. Nos vamos a despedir. Me van a disculpar. Y vamos a continuar el día de mañana. Nos vemos. Que Dios No les bendiga. olvídense. Auf Wiedersehen. Thank you. Danke.